De acuerdo. Bueno, son ya las 4:01. Confío que la gente vaya arrancando con facilidad. Bueno, ¿y de qué va la conferencia de hoy? Pues como veis ahí va de límites por un lado, de excelencia, de personas. Tiene que ver con eso que a veces está ahí que nos frena y cómo eso que nos frena se convierte a veces en algo que no deseamos. Y en la perspectiva distinta que queremos o que yo hoy quiero proponeros, que se trata de mirar hacia esos muros que veis ahí delante como, como algo más, como algo más, esa es la idea. Y ese algo más tiene que ver, desde luego, con la excelencia, tiene que ver con lo que cada persona está de alguna forma invitada por sí misma a vivir, a experimentar durante la vida. Sí, veo que ya hay alguna persona que... estupendo. Entonces, de eso va la conferencia de hoy y va también, la idea es que también podáis practicar algo al hilo de lo que os presente, de lo que compartamos, podéis hacer un pequeño chequeo sobre alguno de vuestros objetivos, de vuestros sueños, de vuestra excelencia, ¿no? De qué hay más allá de vuestros límites actuales y qué camino, qué excelencia os está esperando al otro lado de esa muralla o de esa frontera. Eso es lo que os invito a recorrer hoy y os invito desde ya, desde ya. Y yo quiero preguntar un poco por lo que aparece ahí, ¿no? ¿Cuáles son tus horizontes? Cuando tú miras hacia tu vida y hacia tus deseos, ¿cuáles son esos horizontes? Porque, mirad, cuando un niño llega al mundo, ¿qué horizontes pensáis que tiene? ¿Qué límites creéis que tiene? Pues probablemente ninguno. De hecho, hay estudios muy interesantes, ¿no? Y hace poco aparecía alguna de esas noticias que aparecen por internet curiosas y se veía como dos amigos habían decidido hacer algo muy interesante que tenía que ver con cortarse el pelo de la misma manera. De la misma manera, habían decidido cortarse el pelo idéntico. Y con ese corte de pelo fueron a sus mayores, a sus padres, y les dijeron: papás, ahora ya no podréis distinguirnos. Solo porque habían cortado el mismo corte de pelo. Qué interesante. Hasta ahí dices, bueno, lo interesante de esa historia tiene que ver con que cuando aparece la imagen y les ves, te das cuenta de que uno es blanco y uno es negro. Era un niño blanco y uno negro. Ellos a sí mismos no se veían diferentes. ¿Qué hace que un niño aprenda esas diferencias? ¿Qué hace que cualquiera de nosotros aprendamos acerca de nuestros límites? ¿Cómo se produce eso? Bien, eso es un proceso de aprendizaje en PNL, en programación neurolingüística. A eso le llamamos programas y son todos esos aprendizajes que vamos incorporando durante nuestra vida y que nos lleva, bueno, pues también a estar integrados en nuestros contextos sociales, culturales, familiares, etcétera. Pero es muy importante tener en cuenta que esos límites son límites aprendidos. Un niño blanco, un niño negro, se cortan el pelo y piensan que ya no les van a distinguir. No aprenden. Aún no han aprendido que hay una diferencia entre ellos. No hay ningún niño que piense que hay límites cuando nace. Los límites los vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Y por eso yo os pregunto, ¿cuáles son vuestros horizontes ahora? Que es otra forma de preguntaros cuáles son vuestros límites hoy. ¿Cuáles son los límites de las personas? Cuando observáis o escucháis a alguien, es interesante escuchar dónde tenemos puestos nuestros límites y nuestras fronteras. Y más allá de que tengan o no tengan razón, la reflexión que os invito a mantener también tiene que ver con, oye, ¿dónde está ese aprendizaje? ¿Qué fue que aprendió esa persona para que su horizonte o su límite sea ese? ¿Sí? No vamos a entrar mucho en cómo funciona el proceso de aprendizaje, pero sí un poco clarificar que cuando uno aprende algo, acaba considerándolo como verdad, hasta que de alguna forma toma conciencia de que esa verdad es solo una manera de ver la realidad. Verdades absolutas, no sé si las hay, pero en concreto
lo que podemos considerar como límites son más cosas que hemos aprendido, que mientras las vivimos como verdad, efectivamente, se convierten en nuestra realidad y efectivamente, más allá de eso, no veo horizonte. Eso tiene mucho sentido porque cuando yo ya en concreto a ti te pregunto hasta dónde alcanza tu mirada, hasta dónde alcanzas a mirar tú hoy, ahí cuando miras tiene que ver con qué de ti, con qué aprendizajes. Cuando tú quieres algo, ¿dónde encuentras el límite para avanzar hacia ese algo? Es más, ¿cuánto de lo que tú quieres mirar está limitado por eso que has aprendido en algún momento? Si a un niño de 3, 4 años le preguntan qué desea, te puede soltar una lista abundantísima, muy, muy abundante de cosas que desea. Si se los preguntas a un chaval de 10, 12 años, ya la lista se reduce mucho. Si se lo preguntas a un adulto, hay veces que ni siquiera ponemos una cosa en la lista. Hace unos años conocí a través de una entrevista a un señor que iba por el mundo dando conferencias para aprender a soñar. Conferencias, talleres, charlas. Y el objetivo era que la gente pudiera aprender a soñar. Y él contaba, y a mí me impactó muchísimo, él contaba que cuando empezaba esos talleres, esas conferencias, muchas veces preguntaba y proponía a la gente, oye, hacer una lista de 10 sueños que tienes en la vida. 10. No 100, no 1000, solo 10. 10 sueños. Y me llamó la atención de esa entrevista el que decía el tipo, había gente que no escribía ni uno, ni un sueño, ni un sueño. Y yo ahora, al hilo de lo que trabajamos en coaching en PNL, me pregunto, ¿qué aprendizajes habrá incorporado esa persona? ¿Qué límites habrá incorporado esa persona para que cuando le preguntas por un sueño, pues le cueste identificar al menos uno, o dos, o tres? Entonces yo te pregunto a ti, ¿hasta dónde alcanza tu mirada? Que es otra forma, como te decía, de preguntarte, ¿dónde ves tus primeros límites? ¿Dónde ves esos primeros límites? Muy lejos, allí, incluso mucho más allá, porque hay gente que quizá pueda ir muy lejos, pero también hay personas, como decía hace un momentito, que ven hasta ahí, que lo ven todo con ese nivel de oscuridad. Muchas veces pensamos que la vida es de un modo determinado. Es que las cosas son así. Y yo vuelvo a recordaros a esos niños, ¿no? Ese niño blanco, ese niño negro, que se plantean que ya son iguales solo porque se han cortado el pelo igual, sin darse cuenta de que son de color distinto. ¿La vida es así? ¿O quién la está viendo así? De eso van los límites, de eso va la excelencia. Porque eso que aprendemos desde que nacemos es solo una manera de ver la vida. ¿Qué manera de ver la vida está esperándote para que tú vivas tu vida? Mientras tengas delante esa pantalla negra con esa pregunta, hasta aquí, es donde ves, cuánto de ti y de tu vida vas a poder disfrutar. Y ahí en el título de la presentación de hoy es límites, fronteras hacia tu excelencia. Claro, y yo te planteo y te pregunto, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá de tus límites? Es muy interesante porque si pensáis, o yo os propongo, por ejemplo, pensar en la noche, ¿qué hay más allá de tus límites y en la noche, ¿no? ¿Qué hay en la noche? ¿Qué hay en la oscuridad? ¿Qué hay en esa parte ahí oscura? Y os invito a pensar en una vela. En una vela, imaginaos que encendéis una vela y que la encendéis en una habitación donde hay mucha, mucha, mucha luz. ¿Cuánta cuenta os daríais de la luz que nos ofrece la vela? ¿Cuánto podríamos o podríais daros cuenta de esa luz? En cambio, esa vela tiene todo el sentido y es muy fácil apreciarla, la llama y la luz que nos ofrece en un contexto de oscuridad.
Y yo os pregunto, ¿qué hay más allá de tus límites? ¿Qué hay en donde llega tu mirada y encuentras la oscuridad, donde encuentras la noche? Y la única forma de observar qué hay más allá es pensar que seguro que hay más allá para empezar. Para empezar, el límite no es la verdad. Para empezar, el límite es solo una forma de pensar. Con la certeza de que cuando uno piensa no puedo o no es posible o aquello que deseo no se puede convertir en realidad, es solamente una forma de pensar, pero más allá sigue habiendo realidad. ¿Qué hay más allá de tus límites? Es la pregunta que yo te hago y es muy interesante porque en cuanto uno empieza a, a dejar, que esa idea de que más allá de los límites también hay realidad, también hay posibilidades, ¿qué se os abre a vosotros? Más allá de esas rejas, ¿qué es lo que aparece? Y la única manera de darnos cuenta que está más allá es precisamente porque está ese límite. La única forma de darnos cuenta de que está ahí esa luz es precisamente porque hay oscuridad. De alguna forma, tu potencial encuentra su lugar precisamente más allá de esos límites. El potencial que tienes por desarrollar está más allá de lo que en otras palabras podemos llamar zona de confort. En tu zona de confort ya sabes qué potencial o qué excelencia has alcanzado. Pero justo donde acaba tu zona de confort, justo donde están esos límites tuyos, a partir de ahí empieza la posibilidad de desarrollarse tu potencial. Justo a partir de ahí, ese potencial latente, esa excelencia que está esperando que tú la recorras, justo ahí empieza el camino para ello. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué hay más allá de tus límites? ¿Qué hay más allá de los límites que tú tienes? ¿Qué puedes encontrar de ti? Porque imagínate, mucho más allá. Nos permite soñar de que hay estrellas, de que hay otras galaxias, de que hay universos aún alucinantes por descubrir. Contaba Campbell en su viaje del héroe. Es una historia muy bonita para mi gusto y tiene que ver con los límites, con las creencias, con el potencial y con la excelencia. Joseph Campbell contaba algo así como que la vida está como dividida en distintas fases y cuando venimos al mundo, cuando somos esos niños que venimos al mundo, la primera etapa de nuestra vida es como llegar al jardín del Edén, ¿no? Llegamos a ese mundo maravilloso en el que todo está maravilloso, todo lo que ocurre es idílico, un bebé, todo está bien, si llora, llora, si ríe, ríe, si se hace pis, si tiene ganas de comer, pues hace lo posible por comer, está todo bien, está todo bien. Luego vamos creciendo en ese proceso que hablábamos de socialización, que también es necesario, vamos creciendo, vamos andando el camino y vamos dejando atrás ese jardín idílico, ese Edén, para pues adentrarnos en una etapa que puede ser más de desierto, ¿verdad? Es una etapa donde uno va perdiendo eso genuino que ha traído, esa excelencia intrínseca que viene en cada persona y va adentrándose en esos contextos culturales, sociales, económicos, etcétera, donde vamos moldeando nuestra manera de vivir, alejándonos poco a poco de aquella autenticidad con la que venimos al mundo. A esa etapa le llama de desierto y es una etapa que cada uno pues vive como vive, ¿no? Yo he conocido personas que pueden haber estado en esa etapa durante muchísimos años, incluso quizá siempre hayan mantenido esa etapa o gran parte de la vida la hayan mantenido ahí, y luego hay personas que tenemos la oportunidad de algo más. Y de eso va también esto, de explorar los límites, porque cuando te encuentras en los límites pero te encuentras incómodo, te encuentras en esa zona de confort, llamada zona de confort, pero con un disconfort que poco a poco va pidiéndote algo más, de repente
necesitas explorar qué puede haber más allá, con todas las cautelas y con todas las inquietudes que puedan aparecer, va ocurriendo eso de, oye, ¿qué habrá más allá? ¿Qué habrá más allá? Y entonces empezamos a explorar, empezamos a acercarnos a nuestras fronteras, a nuestros límites, y empiezas a sentir a veces un poco de vértigo, y al mismo tiempo empiezas a sentir el estímulo ese de decir, wow, no sé, pero por aquí parece que hay algo que me hace vibrar, que me hace sentir, ¿verdad? Entonces, como digo, con esa cautela, con esa prudencia a veces, o a veces con ese arrojo, dependiendo con cada quien, pues te vas acercando a los límites y vas dándote cuenta de que hay más allá de esos límites. Y cuando vas adentrándote en esos poquito a poco más allá, o mucho, mucho, mucho más allá, vas dejando atrás un poco esa sensación de desierto en la que lo importante es el contexto, lo importante son las normas, lo importante son esos programas, esos límites, esas creencias, para ir retomando el contacto y la conexión con la persona que tú eres, con cada persona, con la persona que cada uno es cuando ha nacido. Y Campbell habla de eso un poco como volver al jardín, solo que ahora en lugar de como llegamos al mundo con esa inconsciencia, tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestros límites e ir más allá, a esos límites con los que estamos viviendo. Y cuando vamos más allá, vamos recuperando ese jardín del Edén, ese jardín idílico, ese Edén, con la diferencia de que ahora como personas que podemos manejarnos con conciencia, con la conciencia de estar adentrándonos en ese jardín, en eso que nosotros somos, en ese camino de excelencia para recuperar quiénes somos, para incluso vivir de la mejor y de la máxima manera posible el potencial que tenemos, Entonces, la idea de mucho más allá tiene que ver con, oye, ¿cuál es tu máximo potencial? ¿Cuál es tu máxima excelencia? Porque imagínate si en lugar de mirar en oscuro, como mirábamos hace apenas unos minutos, cuando te atreves a acercarte a tu límite y miras mucho más allá, puedes ver todo ese mundo de galaxias, incluso aunque ni las podamos ver, tener como la sensación de que podemos ir a por ellas. Pero al mismo tiempo, el planteamiento de los límites, y por eso son aliados de tu excelencia, son ese desafío que te está mostrando, oye, a partir de aquí puedes encontrar esa parte de excelencia. A partir de aquí puedes añadir un poco de ti a tu vida. A partir de aquí puedes crear exactamente la vida que tú quieres. No la vida que te han dicho que es oportuna vivir, no la vida que es conveniente, no la vida que tu familia opina. No, 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 no. A partir de ahí, a partir de esos límites, empiezas a conquistar ese terreno de crear la vida que tú deseas de ti. Y que tú deseas para ti. ¿Cuánto más allá puede haber en cada una de las personas? ¿Os imagináis? Entonces, como yo os decía hace un momentito, la idea de hoy pasa también por explorar un poco esos terrenos de límites, esos terrenos de desconocidos y al mismo tiempo donde quizás se oculta vuestro potencial, porque en la noche, fijaos, en la noche, si solo hubiera día, perdonar, si solo hubiera día, nunca podríamos ver, como veíamos aquí atrás, todas esas estrellas, todas esas galaxias, toda esa luz, porque durante el día, solo durante el día, no podemos ver todo eso que sí que vemos en la noche. De la misma manera, durante nuestra vida solo podemos intuir que hay más allá precisamente porque hay unos límites. Precisamente porque identificamos, uy, esos no puedo, uy, no me lo merezco, uy, no es posible, uy, no es ecológico, uy, no, 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 no. Precisamente porque está eso ahí, podemos considerar nuestros límites en lugar de como algo que nos está frenando, en lugar de algo que nos está limitando, como algo
que nos abre la conciencia para decir, más allá, quizá haya otro pedacito de mí. Más allá, quizá hay otro pedacito de mi camino de excelencia. Precisamente porque identifico que hay alguno de esos límites y que yo me encuentro con esas ganas de ir y de testar esos límites. ¿Tiene sentido hasta aquí lo que estoy diciendo? Espero que sí, espero que os esté encajando en lo que estoy diciendo. Y muchas veces en el camino como coach, en el camino como acompañante en PNL, consideramos esos límites como algo negativo, ¿no? Cuando, ay, es que tengo esta dificultad, joder, no quiero que esta dificultad esté, hay que ver, me da miedo esto, hay que ver. Pasar de considerar esos límites como un enemigo, como algo que nos está ahí fastidiando la existencia. Y la propuesta de hoy tiene que ver con que gracias a esos límites podemos intuir que hay un mucho más allá. Gracias a esos límites podemos percibir que mucho más allá estoy yo también y está esa excelencia, ese potencial por descubrir de mí. Claro, ¿y qué tiene que ver mis deseos, mis objetivos con ese mucho más allá? Pues son ese impulso, esa energía, si queréis, que nos lleva a movilizarnos. Porque cuando tu potencial está al máximo desarrollado, cuando tu excelencia estuviera al máximo desarrollada, suponiendo que sea así, ¿qué límites ves? ¿Qué limitaciones existen en tu vida? Yo intuyo que no muchas. Y en mi experiencia, tanto en mi experiencia personal como cuando acompaño a otras personas, intuyo que no muchas. Cuando uno está bien, no. Sin embargo, cuando uno está un poco incómodo, hay algo ahí que te está moviendo a incomodidad, ¿verdad? Eso que hablamos de emociones. Esas emociones de alguna forma te están pidiendo algo más que los límites tuyos actuales. Si estás cómodo en las dimensiones de tu realidad, no quieres, no necesitas más excelencia porque estás en la excelencia. Precisamente cuando estás en unos límites y notas que están esos límites presentes, es cuando puedes tomar conciencia de que tu excelencia no está al máximo de tus posibilidades. Que tienes margen para vivirte con más excelencia. Y ahí están las emociones empujándonos a cuestionar nuestros límites. Ahí están nuestras incomodidades animándonos a explorar qué hay más allá. Nos están empujando a descubrir esa parte de nuestro potencial, esa parte de nuestra excelencia. ¿Tiene sentido hasta aquí? Ahora abro un pequeño espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat o levantar la mano, me decís y yo incluso os abro el micrófono, quien tenga micrófono. ¿Por ahí hay alguna pregunta? A ver. No, no es una pregunta, solamente es esto. Fenomenal. Bueno, pues parece que de momento no hay nadie que quiera hacer una pregunta. Estupendo. Pues seguimos, si os parece bien, ¿sí? Entonces, recuperando un poco, los límites son algo que hemos ido aprendiendo. Recordar, venimos sin límites en lo que llamamos en PNL programas, venimos sin programas, venimos ahí, y cuando vamos avanzando en la vida vamos incorporando esos programas que se van convirtiendo de alguna forma en eso que llamamos límites en esta presentación, en esas fronteras de nuestras zonas de confort que empiezan a ser cuestionadas cuando aparecen nuestras emociones y nos dicen, oye, ¿qué hay más allá de tus límites? Oye, ¿qué parte de ti estás quedándote por vivir y que está más allá de lo que tú hoy consideras tus límites? ¿Sí? Espera, que parece que hay alguna pregunta. Dejar un segundito. Perfecto, Rosa, sí. Pregunta, ¿se puede hacer tu vida a medida? Quiero haberte entendido eso. Es una pregunta que desde luego me atrevo a decir que se puede. Claro que se puede hacer tu vida a medida. Tú pregúntale eso a un niño. A un niño, ¿tú puedes hacer tu vida a medida? Y probablemente te va a decir que sí. Esos son los programas de los que estamos hablando, esos son los límites
esos son los programas de los que estamos hablando, los límites que hemos ido incorporando y que nos hacen creer que son realidad, que esos límites son realidad. Tú preguntas qué pasa con la vida que es vida y no se puede controlar. Con la vida que es vida y no se puede controlar. No entiendo a lo que te refieres con esa pregunta. Cuando la vida es vida y no se puede controlar. No estamos hablando de controlar la vida, porque uno no puede decidir qué pasa alrededor nuestra. Uno no puede decidir eso. Yo no puedo decidir qué pasa a mi alrededor. Yo puedo decidir con lo que yo soy cómo vivir todo eso que pasa a mi alrededor. Esa es una de las grandes diferencias. Ahí es donde está mi excelencia. Mi excelencia no es la excelencia del mundo, no es la excelencia de la vida en general. Mi excelencia es cómo vivo yo mi potencial en el contexto, en los contextos en los que estoy viviendo. Incluso en los que decido vivir cuando yo soy adulto. Porque una de las cosas que cuando somos niños nos hacen vivir como vivimos, es decir, aprender y, digamos, dejar que todos esos programas se incorporen en nuestra neurología, todos esos límites, todos esos aprendizajes se incorporen, es precisamente que necesitamos de vivir en un contexto donde nuestros padres o esos adultos entre los que nos desenvolvemos cuiden de nosotros para sobrevivir. Ahí un niño no puede elegir qué programas sí, qué programas no, porque necesitamos de los adultos para vivir y para sobrevivir, para mantenernos en vida. Por eso hablamos de que ese proceso de desierto, de cierta manera, nos toca vivirlos como seres humanos. Porque es la única manera que tenemos de sobrevivir. Hay otros animales que nacen y no necesitan ya de los progenitores para sobrevivir, pero el ser humano necesita de sus progenitores para sobrevivir. Y por eso nos aclimatamos a sus modelos de mundo, a sus maneras de vivir, a sus programas, a sus límites. Cuando ya somos adultos, la vida la podemos ir creando y la podemos ir eligiendo, siempre que consideremos que más allá de los límites también hay mundo. Siempre que consideremos que mis límites no son la última verdad, son solo mi manera, son solo lo que he ido aprendiendo, pero que más allá de esos límites hay realidad. Y precisamente, como dice también una canción de un grupo, dice, lo invisible existe precisamente porque no se puede ver. Del mismo modo, más allá de los límites están las cosas que mientras mantenemos los límites no podemos apreciar. Te sorprende continuamente y te cambia los objetivos, enfermedad, muertes. Claro, estoy aquí leyendo lo que Rosa comparte, por supuesto que todas esas cosas van a seguir ocurriendo, pero dentro de que ocurran enfermedades, dentro de que ocurran muertes, en lugar de vivir eso de una forma pasiva como receptores de, ¿tú qué vida quieres vivir? Más allá de que ocurra esos acontecimientos, ¿qué vida quieres vivir? Mirad, hace relativamente poco tiempo, yo he tenido la eventualidad y los acontecimientos impactantes de que ha muerto mi madre y pocos meses después mi padre, recientemente, hace un mes, la muerte de mi padre. Esos acontecimientos yo no los puedo manejar, pero los límites en mi cabeza, hasta no hace tantos años, era que la muerte era algo doloroso, que la muerte era mis aprendizajes en relación a esas experiencias, eran que eso es algo doloroso, que eso es una putada, que hay que ver, qué tal. Afortunadamente, después de esa etapa de desierto, estoy pudiendo volver a mis jardines del Edén, para que me entendáis. Y en lugar de vivirlo como eso, estoy pudiendo extraer de ahí parte de mi excelencia y mi potencial y estoy sacando de ahí riqueza para vivir mi vida con más sentido, para vivir mi vida con más criterio. Puedo seguir pensando que esos límites son la verdad, aquellos de que hay que ver, qué dolor, no voy a poder superar esto en la vida, que es solo una forma de pensar. O otras muchas maneras de pensar que tienen que ver con mi camino de excelencia.
A eso me refiero. No podemos elegir si muere o no muere mi madre, si muere o no muere mi padre, pero sí puedo ir más allá de lo que eran mis límites hasta no hace tanto en relación a la muerte, por ejemplo, o a la enfermedad, por ejemplo, puedo ir mucho más allá para vivir mi potencial, para vivir mi excelencia. Espero que esto tenga sentido, porque ahí me encuentro yo mucho más vital, me encuentro yo mucho más en lugar de en el modo pasivo de decir hay que ver esto ocurre y hay que vivirlo con esos límites. No, no. En esta situación de incomodidad, de tristeza, que no quiere decir que no pueda vivirlo con tristeza. Claro que lo vivo con tristeza. En mi caso al menos lo vivo con tristeza. Hay personas que ni siquiera lo viven con tristeza. Pero en esa realidad, mis límites empiezo a transformarlos e ir más allá de esta experiencia de vida. ¿Qué potencial está esperándome a mí, de mí mismo, para desarrollar? ¿Qué excelencia me queda por descubrir de mí, por integrarla en mí? ¿Vale? Y esos son ya acontecimientos que ocurren fuera, pero hay un punto más también que tiene que ver con, oye, ¿y tú qué quieres para ti, para tu vida? ¿Vale? Espero que Rosa con esto haya quedado un poquito más aclarado las cosas que tú estabas ahí mencionando mientras vamos avanzando un poquito, ¿de acuerdo? Son las 4:30, nos quedan como 15 minutitos, 10-15 minutos de presentación y luego, pues bueno, un espacio de nuevo si queréis para preguntas, etcétera. Y yo os planteaba, a ver, ¿qué ocurre aquí? Aquí. Entonces yo os invitaba, os atrevéis a explorar vuestros límites porque seguro que todos pensáis, o quizá no, no lo sé, que hay cosas que está bien decir y hay cosas que una cosa es decir, otra cosa es vivirlas, pero yo más que deciros estas cosas os invito a que exploréis un poco, os quiero invitar a que exploréis un poco, en que identifiquéis algunos de vuestros límites, ¿vale? Límites también en términos de coaching, en términos de coaching y de PNL también le podemos llamar creencias. Las creencias también son esos límites, ¿no? Yo no puedo vivir con alegría la muerte de mi madre, es una forma de pensar. Hay culturas que viven las muertes de familiares queridos con alegría. Entonces, fijaos hasta dónde llegan nuestros límites. Incluso yo hace relativamente poco tiempo, un par de años o así, había uno de esos límites que consideraba infranqueable, hasta hace un par de años, y es que la muerte es lo único que sí que es verdadero en el mundo. O sea, la única verdad incuestionable es la muerte. Si nacemos, es lo único que sabemos seguro que sí va a ocurrir, ¿no? La muerte. Muy bien. Hace un par de años escuchaba a algunas personas, empecé a conocer trabajo de gente que está investigando, explorando, para que las personas tengamos vida eterna, llamándolo así, vida eterna o que seamos inmortales. Entonces, hostia, perdonar la palabra si a alguien le molesta, pero pensé, caray, alguien está empezando a pensar y a cuestionar ese límite que para mí era un límite intocable en aquel entonces, ese límite. Y solo el hecho de cuestionarlo ya me abrió a mí muchísimas posibilidades. Hay personas que están hablando de la inmortalidad porque al final, ¿qué es una persona? Si es el conjunto de experiencias, si eso queda grabado en algún sitio, en la neurología, en el cerebro, etcétera, pues a lo mejor si se mantiene eso, aunque el cuerpo físico no, se puede, digamos, implantar en otro soporte físico, la persona puede seguir viviendo o no, no lo sé. No digo que sea así, yo no lo sé. Lo que digo es que cuestionó ese límite que para mí era incuestionable, era infranqueable. Entonces, ¿os atrevéis a explorar vuestros propios límites? Esa es la pregunta. Porque puedes quedarte donde estás o puedes animarte a explorar y ver qué posibilidades de excelencia te esperan más allá de ti misma, de ti mismo. Mirad, en relación a lo que decía de esa verdad incuestionable a la que me referí hace un momentito, de la muerte y la vida, y sobre eso si queréis en internet hay algunas cosas, pero hay gente que está considerando la muerte como una enfermedad y están tratando, digamos, el envejecimiento de las células como una enfermedad, como si fueran las piezas de un coche, entendiéndola más o menos así. Y lo que hacen simplemente es cuestionar que, bueno, que si las células se consiguen mantener jóvenes,
se van como reparando, entendiendo reparar como cuidándolas para que se mantengan jóvenes, o pues entonces la vida puede ser eterna. Audi de Brey y compañía están estudiando en esa dirección. Hay gente que está hablando de lo que le llaman el momento singularity, ¿no? Que están hablando desde la Singularity University, otra gente, ¿no? La mezcla entre la vida humana y esta vida androide de robots, etcétera, ¿verdad? Ahí también están explorando, investigando cómo mantener la vida eternamente a través de otros soportes físicos, por decirlo de alguna forma. De hecho, dan por hecho que eso se va a lograr hacer y hablan de X años cuando se podrá conseguir eso. Pero para no irnos tan lejos, imaginaos hace quizá más de 1000 años, ¿no? Ya por el siglo IX, 8, 9 de nuestra era, cuando alguien, imaginaos, estamos hablando de la Edad Media, imaginaos cómo era el mundo en esa época, Edad Media, y en ese momento, poneros en contexto, Edad Media, siglo IX me parece recordar más o menos, y que a alguien se le ocurriera que el hombre pudiera volar. ¿Os imagináis? En el mundo de límites de esa época, ¿qué pensaría la gente de esa época cuando se le sugeriría, oye, el hombre va a volar? Bueno, pues os hablo de hace eso, 1000 y pico de años, pero incluso antes de esa época ya había gente, algunas personas que se atrevieron a pensar en algo así, en volar, en que el hombre volara. Eh, Hablo de hace 1000 y pico de años porque conozco la experiencia de un señor que vivía, un andalusí que vivía en el sur de España, que empezó a pensar en eso. Solo el hecho de que alguien empezara a pensar abrió la posibilidad de que eso ocurriera. Fijaos, ese límite, cuando alguien empieza a pensar que es solo un límite y que más allá hay una nueva realidad, ya abre la posibilidad de que esa nueva realidad se pueda crear. Fijaos cómo nuestros límites determinan la vida que podemos crear. Y por eso os invito a, si os atrevéis, a cuestionar los vuestros. Al final, en el siglo XX, los hermanos Wright, pues ya los primeros vuelos, etcétera, que ocurrieron 1000 y pico de años después de aquel andalusí, aunque parece ser que hay con anterioridad ya personas que habían pensado en que el ser humano volara. Lo importante no es cuándo se consiguió volar, sino que cuando alguien se atrevió a cuestionar los límites, es cuando empezó a ser posible que esa realidad se hiciera real. Ese poder de crear la vida que queremos que hace un momentito planteaban ahí en el chat, fijaos, solo es posible si alguien se atreve a pensarlo. Si alguien es capaz de ir más allá, de escuchar esa pulsión que tienes y de atreverte a desafiar tus límites. Entonces yo os invito a atreveros. Os invito a atreveros si queréis. Y como os decía, esos límites tienen que ver con creencias que hemos ido aprendiendo y que en términos, quienes han trabajado en este mundo identifican 4, 5, 6 creencias fundamentales que se convierten en grandes límites para luego avanzar hacia esos sueños y hacia esas cosas que queremos, ¿verdad? Fijaos que estamos ahí en el horizonte de volar hacia las estrellas, volar hacia cada uno las nuestras. Y recordar que el límite solamente puedes convertirse en el informador de que más allá del límite también hay una realidad que quizá está esperándote y está esperándote para que puedas crear esa vida que tú quieres, para que puedas vivirte con excelencia. ¿Vale? Entonces os voy a proponer una pequeña práctica para que testéis alguno de vuestros límites. Pero antes de testar los límites, os quiero invitar a dejar que os venga alguno de esos sueños, quizá de ahora, quizá de hace muchos años, quizá de, qué sé yo, alguno de esos sueños que tienes por ahí, o aunque pueda parecer medio loco, medio atrevido, medio imposible, tal vez, yo qué sé, ¿no? Imaginaos, os vuelvo a decir, 1000 y pico de años, un tipo volando, empezó en volar. Bueno, se tardó un poco en que el hombre volara, pero ¿os imagináis? Ese tío lo tacharían de loco hace 1200 años. Loco, loco. Pero ¿quién estaba loco? ¿Quién tenía unos límites que no se atrevían a cuestionar? Yo os invito hoy a que en alguno de esos sueños
que tengáis por ahí, pues quizá podáis testar por dónde pueden rondar vuestros límites. Y como os digo, hay algunos límites muy arraigados, que son 4 o 5 que yo os voy a invitar a testar, a considerar hoy al hilo de esos sueños. Entonces te planteo que escribas un deseo, un objetivo, por ahí donde tú quieras, si tienes un papel, un bolígrafo, y si no, bueno, pues que lo puedas ahí dejar que te venga, sobre todo que puedas dejar que te venga. Antes de cuestionar de si sí, de si no, si es posible, si no es posible, si vendrá o no vendrá, déjate soñar en las estrellas. Si hay oscuridad y algo te viene que hay más allá de la oscuridad, quizás que está justo esperando que tú vayas más allá de esa oscuridad. Permítete simplemente unos instantes para dejar que tus sueños, varios, uno, no sé, te puedan aparecer ahí. ¿Te parece? Y lo anotas por ahí, anota por ahí ese sueño tuyo, ¿qué pinta tiene? Escríbelo. Mi sueño es, lo que quiero crear en mi vida es, lo que más deseo es. Y tómate tu tiempo para ello. Tómate tu tiempo y tómatelo contigo, centrado. Esto no lo va a saber nadie, no lo va a ver nadie, no lo va a oír nadie. No lo va a ver, oír, saber nadie más que tú o quien tú quieras, obviamente. Pero sobre todo puede ser una oportunidad para regalarte a ti misma o a ti mismo un trocito de tu potencial, un trocito de tu excelencia, un trocito que está ahí de ti misma o de ti mismo. Y que está esperando a que te atrevas a traerlo a tu presente. Entonces, como os decía, mientras va viniendo eso, los sueños a veces se encuentran ahí encapsulados, enjaulados en nuestras creencias, en nuestros programas, en nuestros límites. Porque lo que nos limita no es la realidad, ni siquiera eso que mencionaba por ahí antes, creo que era Rosa Elena, la vida, la vida, la vida. Fijaos lo que os decía de la vida y la inmortalidad, ¿no? Ni siquiera nos limita a eso, sino el que alguien pueda pensar en que podemos ser inmortales y se haya puesto a trabajar y a explorar de qué maneras, a mí ya me ha hecho cuestionar ese límite. No digo que sea cierto, no digo que no. Tampoco sé si hace 1200 años consideraban como que era viable volar, pero sí que estoy seguro de que para mí supuso hasta esa verdad que entonces era inamovible, incuestionable, ahora ya no me atrevo a eso. Y recuerda que precisamente en el lado que no se ve es donde puedes encontrar lo que está. Y para eso es oportuno que te atrevas a ir un poquito más allá. Un poquito más allá. En el lado que no se ve está lo que no puedes ver ahora, pero que está. Entonces te voy a invitar a que testes un poco tu sueño con unas afirmaciones y que tú misma o tú mismo te digas a ti mismo cómo te resuena del 1 al 5 estas afirmaciones, donde 1 es nada o 0, donde 5 es te resuena mucho. Te resuena mucho. Son unas creencias fundamentales en las que te voy a invitar a ti, para ti, en silencio, repetírtelas a ti mismo y tú puntuarlas del 1 al 5. Simplemente, oye, pues esta, por ejemplo, mi objetivo, el que sea, y te sugiero que cuando en lugar de mi objetivo digas, pues, qué sé yo, dar la vuelta al mundo caminando es deseable y es importante. Quiero conseguirlo. Y que lo pases por 3 filtros de tus límites. La cabeza, cuando tú escuchas a tu cabeza, cuando tú escuchas decir, dar la vuelta al mundo caminando es deseable y es importante para mí, quiero conseguirlo, ¿qué dice tu cabeza? 1 nada, 5, o sea, 1
no es nada de importante. 5 es muy importante, lo más importante, te dice tu cabeza. Tu corazón, ¿qué te dice tu corazón? Lo mismo, tu corazón te dice, pues no es nada, es cero importante o es lo más importante, 5. Y si le preguntas a tus entrañas, a tu abdomen, y dejas que de ahí te aparezca algún número de respuesta, dar la vuelta al mundo caminando es deseable e importante, ¿qué dice eso? Aquí nos estamos acercando también a la idea de las inteligencias, de las 3 inteligencias, la inteligencia cognitiva, somática y de campo. No voy a entrar tampoco a explicar esos temas, pero de alguna forma, a través de esos 3 caminos para testar mis límites, cabeza, corazón y abdomen o entrañas, es un poco acercarnos a esas 3 inteligencias que dicen de mi objetivo. Así que tienes la oportunidad, y como esta va a haber 3 o 4 afirmaciones más para que tú misma lo testes, y testes dónde puede haber algún límite para ti. Nos quedan poco más de 10 minutos y me gustaría que os lo hicieras más de una manera intuitiva. Es algo que, si lo piensas y dices, oye, mi abdomen qué va a decir de esto, mis entrañas qué van a decir de esto. No, simplemente esto que deseo es importante y deseable y lo quiero conseguir. ¿Qué dice tu cabeza del 1 al 5? ¿Qué dice tu corazón? ¿Y qué dice tu abdomen? Y anota. Tal, tal y tal. Siguiente afirmación que te invito también a explorar. ¿Es posible para mí alcanzar este sueño, este objetivo, este deseo? Es posible. Déjatelo en la cabeza y observa qué número te aparece del 1 al 5. 1 es 0, 5 es completamente posible. Corazón, pídele a tu corazón que responda también a esa afirmación. Es posible para mí alcanzar mi sueño. Y pregúntale también a tu abdomen, a tus entrañas, desde ahí, ¿es posible para mí alcanzar mi objetivo? Siguiente afirmación. Lo que voy a hacer para alcanzar mi objetivo es apropiado y ecológico. Ecológico quiere decir es respetuoso con mi vida y con la vida de mi entorno, las personas que hay a mi alrededor, mi familia, las personas con las que comparto, convivo, incluso un poco más allá, hasta con el propio planeta, ¿verdad? Con el propio universo, ¿no? Lo que tengo que hacer para alcanzar mi objetivo es apropiado y ecológico. Pregúntale a tu cabeza, del 1 al 5, pregúntale a tu corazón, ¿qué dice? Cuando escucha esa afirmación, ¿está convencida o nada convencida de que es apropiado y ecológico? ¿Está convencido tu abdomen de que es apropiado y ecológico lo que tienes que hacer? ¿O está muy dudoso de que sea apropiado y ecológico? De nuevo, una más, tengo la capacidad que necesito para alcanzar mi objetivo. Aquí estamos cuestionando las capacidades que yo considero que tengo para lograr lo que quiero. Y pregúntale a tu cabeza qué opinas sobre esa afirmación, si está nada de acuerdo o completamente de acuerdo. Pregúntale a tu corazón. Y puede ser que tu cabeza dice, uy, un 1, no tienes ni nada de capacidades para lograr lo que deseas. Y puede ser que tu corazón te diga, yo siento que tienes un 5, tío. Y puede ser que tu abdomen te responda a un 3. Si le preguntas siempre a la cabeza, aunque creas que estás preguntándole al corazón o aunque creas que estás preguntándole al abdomen, es fácil que te conteste lo mismo. Por eso lo interesante es dejar que el número te salga preguntándole más a la parte cognitiva, dejar que el número te salga preguntándole más al corazón y dejando que el número salga más desde el abdomen, en esa inteligencia también muy conectada con nosotros. Nada de acuerdo la cabeza, completamente de acuerdo. Nada de acuerdo el corazón, completamente. Nada de acuerdo el abdomen o completamente de acuerdo. Esta también es muy buena y es una también de las más importantes. Tengo la responsabilidad de
y merezco también alcanzar mi meta. ¿Qué dice tu corazón? ¿Cómo de acuerdo está? ¿Nada de acuerdo? ¿Mereces y tienes la responsabilidad de lograr lo que deseas? ¿Qué dice tu cabeza, tu corazón y tu abdomen? De nuevo, cabeza, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. ¿Qué sale? Corazón, ¿tienes la responsabilidad y mereces alcanzar tu meta? Y tu abdomen, ¿qué opina del 1 al 5? Y ahora te invito a que observes un poco qué números han aparecido, qué números están ahí, si es que aún estás en los números, si no podemos volver un poco atrás y dejarte repasar un momentito. Mi objetivo es deseable, importante y quiero conseguirlo. Tu cabeza está convencida o cero convencida de eso. Tu corazón está convencido o cero convencido. Tu abdomen está absolutamente de acuerdo o nada de acuerdo. ¿Es posible para ti alcanzar eso? ¿Qué dice tu cabeza, tu corazón y tu abdomen? Y solamente escúchala y deja que vengan los números del 1 al 5. Lo que tengo que hacer es apropiado y ecológico. Cabeza, corazón y abdomen. Tengo la capacidad para lograrlo. Cabeza, corazón y abdomen. Y tengo la responsabilidad y merezco alcanzar ese objetivo. Cabeza, corazón y abdomen. Y cuando revisas un poco las respuestas, los números que tú mismo te hayas ofrecido, los números y las respuestas que te hayas respondido, preguntarte, cuando miras eso, ¿qué dice eso de ti? ¿Dónde estás encontrando límites? ¿Crees que es posible? ¿Sientes que es posible? ¿O no? ¿Crees, cabeza, sientes, tienes esa sensación de que es posible? ¿O de que lo mereces? ¿Dónde están tus límites? ¿En que quizás tus capacidades están en cuestión? ¿Tu cabeza lo opina así? ¿O tu corazón? ¿O tu abdomen? Quizá no sientes que mereces alcanzar tu meta. Quizá piensas que no mereces alcanzar tu meta, que no tienes esa responsabilidad. Quizá. Porque recordarte que aunque tú piensas eso o sientes eso o lo percibes más a nivel de entrañas eso es solo un programa, solo es un aprendizaje, solo es un límite, solo son formas de ver la vida. Y si tienes ganas de ir a por ese sueño, tienes ganas de ir a por esa meta, ¿qué necesitas desarrollar de ti misma o de ti mismo? ¿Qué excelencia, qué potencial está detrás de esa frontera? Porque de eso se trata. Ahí donde hayas puntuado bajito, un 1, un 2, un 3, en cualquiera de esas afirmaciones, ahí está parte de tu desafío. Y ahí está escondido. En ese límite está al mismo tiempo la puerta hacia desarrollar tu potencial. ¿Y qué te va a hacer falta para trascender ese límite, para trascender esas fronteras? Para empezar, invitarte a considerarlo solo como eso, como la puerta para descubrir un poquito más de ti, para descubrir un poquito más del potencial que ya habita en ti, para vivir un poco más tu vida con excelencia, para crear un poco más la vida que tú deseas. Ese límite, no, yo pienso que no tengo las capacidades, yo pienso que no merezco, yo siento que no es posible, si te quedas ahí,
te quedas dentro de los límites. Mira alguna de esas y pregúntate, oye, ¿qué me espera? Esto que estoy considerando como una limitación, ¿qué está a punto de mostrarme un poquito más allá? Y si te animas a ir más allá, entonces solamente encuentra lo que necesites para transitarlo con la mayor de las plenitudes posibles, porque de eso va a trascender y ir más allá de lo que parecen límites, que espero que a partir de hoy, a partir de ahora, empecéis a considerarlo de una manera distinta. Ya no son esas cortinas o esos muros o esas fronteras que no puedo pasar, sino son precisamente esos indicadores de que a partir de ahí existe un potencial tuyo, existe un trocito más de tu propia excelencia, que justo ahí empieza ese camino de conquista de tu propia excelencia, de tu propio potencial. Abro un pequeño espacio para preguntas, dudas o curiosidades que queráis. Podéis levantar la mano a través del aplicativo, a través de esa pantallita que tenéis ahí. Podéis levantar la mano si queréis hacer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta acerca de lo que hemos ido compartiendo. Ahí aparece algún interrogante. A ver, ¿qué nos cuenta Jacqueline? ¿Qué pasa cuando lo que nos retiene son nuestras creencias de capacidad? Pregunta Jacqueline. Ajá, cuando dices nos retiene, ¿te refieres a ti, a mucha parte del mundo o a alguna persona en concreto? Eso es broma. Bueno, pues es un camino de exploración y cuando hablamos de coaching o de PNL, se trata precisamente de que tú ya consideres que tu capacidad es solo, esa creencia de capacidad es solo eso, parte de tu límite. Gracias, Jacqueline, sí, imaginaba. Precisamente considera que esa creencia de capacidad es parte del límite. ¿Qué capacidad hay justo ahí que estás queriendo descubrir de ti misma y que te va a ofrecer precisamente parte de ese potencial? Tú lo crees, pero pregúntale a aquellos dos niños que te decía hace un momentito, blanco y negro, ¿no? Entonces, esa creencia que tú dices, uy, creo que no tengo la capacidad de, o pienso que no tengo la capacidad de, oye, más allá de ese límite, ¿qué capacidad sí está esperando a que tú la desarrolles? Esa es la idea que os quiero proponer. ¿Qué capacidad sí tienes que está esperándote? ¿Qué potencial de capacidades tienes que está esperándote para que tú la desarrolles? Para que crees esa vida que tú tienes. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Espero que sí. Porque si esa es una creencia de capacidad, seguro que a continuación tienes esa capacidad dentro de ti a punto de desarrollarse. Si te estás dando cuenta, solamente es cuestión de que avances un poquito porque estás a punto de encontrar un trocito de una capacidad que tú pensabas que no la tenías. ¿Tiene sentido para ti? Genial, genial. ¿Alguna consulta más, alguna duda más que tengáis por ahí? ¿Alguna cosa que queráis compartir sobre lo que hemos ofrecido hoy? Lo que he ofrecido hoy. ¿Algún comentario incluso? Bueno, pues viendo que no y por aquello de los tiempos, gracias por estar ahí, por acompañarme, por acompañarnos hoy y bueno, podéis seguir. Espera, que hay alguna pregunta más por ahí, perdonad. A ver, que hay alguna cosa por ahí por observar. Ah, estupendo, estupendo. Gracias a todos, gracias a todas y nada, nos vemos y nos veis en otras conferencias, ¿de acuerdo? Abrazo fuerte. Adiós.